noches, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes. Abrimos la semana con las mejores entrevistas. Esto se llama 8 en Punto, su servidor, Sergio Méndez. Esta noche hablaremos de seguridad y es que en alguna medida haremos un análisis sobre la situación delincuencial que vive nuestro país, sobre los planes que está implementando el gobierno. Y en alguna medida también conversaremos sobre las noticias que hemos conocido, los diferentes rotativos de nuestro país, donde las maras están presionando para tener un acercamiento con los diferentes partidos políticos de cara a los comicios electorales del próximo año y el del 2019 también, no solamente alcaldes y diputados, sino presidenciales. En segundos estaremos conversando, señores, con Luis Contreras, experto en seguridad. También nos acompaña el diputado del partido FMLN. Nos referimos a Misael Mejía. Y también nos acompaña representando al partido Arena, Mauricio Vargas. Señores, está con nosotros. En segundos conversaremos sobre estos temas. Antes le planteamos la pregunta que dice así, producción, rápidamente para que usted nos acompañe. Según su criterio, ¿qué tanto cree usted que con el endurecimiento de las penas para aquellos que atenten en contra de los elementos de seguridad van a reducir el índice de homicidios a este sector? Hasta este momento, y antes de haber iniciado la entrevista 8 en Punto, un 9% dice que mucho, un 18% poco, un 73% nada, 45 votos. Arrancamos. Señores, para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento de la entrevista 8 en Punto es gracias a Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que tú más lo necesites. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en Punto. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los gustos le damos la bienvenida al diputado del FMLN, Misael Mejía. Un placer, señor. Gracias por acompañarnos. No, un gusto, Sergio. Un saludo a los amigos y amigas radioescuchas, televidentes, perdón. También, porque estamos en Radio Universidad Tecnológica, usted lo sabe. Gracias. De acuerdo, y un gusto compartir el set con los otros dos, con el colega diputado y con el experto en seguridad. Gracias. Con gusto le damos la bienvenida a Luis Contreras, experto en seguridad. Luis, nuevamente bienvenido a su casa. Gracias. Un gusto, estimado, y al público buenas noches, y a los invitados también un gusto estar con ellos acá. Gracias. Sí. Con gusto le damos la bienvenida también al diputado Mauricio Vargas del partido Arena. Don Mauricio, y ex también dirigente del balompié salvadoreña del Atlético Marte, los Bombarderos. Quien no sabe del Marte, no sabe del fútbol, me dijo usted. Una persona muy inteligente usted, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y vamos a ver. Es que mi papá jugó en el Atlético Marte, por eso. Claro que sí, era el Tabudo Méndez. Bonito su saco, déjeme decirle. Méndez, sí. No puedo pasar por alto esta noche sin decirle que está muy bonito. Bueno, gracias, gracias. Ya señores, lo puso nervioso. ¿Ah? Ya lo puso nervioso. Yo sí lo veo, don Mauricio, ¿qué pasa? Y el conflicto armado lo puso así de nervioso. ¿Qué pasa? Señores, arrancamos rápidamente con la entrevista. Más adelante le vamos a presentar el tradicional collage porque queremos aprovechar a los caballeros que nos acompañan esta noche. Arranco con usted, Misael Mejía, sobre el análisis de la situación delincuencial que vive nuestro país y de seguridad. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, hemos pasado desde la última vez que nos acompañó en esta tribuna de entrevista y que analizamos los últimos planes que el Ejecutivo estaba implementando por medio del ramo de seguridad. Conversábamos acerca de las tanquetas, los miembros del cuerpo castrense que habían salido a las calles. ¿Han funcionado los planes hasta este momento, diputado, según su valoración? Bueno, mira, yo creo que es importante partir de que estamos frente al problema más complejo, una situación multicausal creada a partir de décadas de descuido, una situación muy mal atendida en la que si uno revisa cuál era la situación delincuencial en el año 90-92 al fin del conflicto armado, en el tema del principal problema criminal que hoy tenemos, que es las pandillas, pero que no es el único, era casi inexistente, pero luego se dejó crecer con políticas públicas equivocadas, con aplicación de manos duras, súper duras,
y en este gobierno se ha aplicado un esfuerzo de política pública integral que tiene una proyección de corto, de mediano y largo plazo. Cuando uno revisa qué sucede en los 10 municipios priorizados en la primera etapa, los 14 municipios que se contemplaron en la planificación y ejecución en la segunda etapa, los resultados son positivos, pero ese no es lamentablemente la situación de todo el territorio nacional, y hay algunos factores a los que ya me voy a referir, pero quiero decirte, Sergio, que la semana recién pasada el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia estuvo realizando una serie de foros para abordar los avances, los problemas, los retos que tenemos en materia de seguridad, y distintos gobiernos municipales, Ciudad Delgado, Soyapango, Mexicanos, pero la alcaldesa de Cojutepeque, el alcalde de Sonsonate, reconocen una disminución importante en los delitos. De hecho, vamos a cerrar el año con toda certeza con una disminución importante respecto al año 2016. Y el 2016 teníamos una disminución en el cometimiento de delitos respecto a 2015. Hemos tenido algunas olas altamente preocupantes. El 21, mira, septiembre parecía que iba a ser uno de los mejores meses en materia de índice delincuencial. Sin embargo, el 21 de septiembre hubo toda una campaña articulada de los grupos delincuenciales que se sostuvo durante el cierre de septiembre. Octubre fue un mes ya con algún nivel de control, con acciones de la policía golpeando las estructuras que dieron órdenes a nivel nacional de incrementar homicidios y de hacer blanco principal a los policías, miembros de la Fuerza Armada y sus familias. Lo que llevamos del mes de noviembre ya representa una disminución del 30% respecto a lo que llevamos al 19 de noviembre, el día de ayer, respecto a noviembre del año pasado. Yo quiero asegurar con esto que esta disminución no nos puede tener satisfechos, sigue siendo un problema complejo en el que se requiere mayores esfuerzos. El fiscal general de la República, el ministro de Justicia y Seguridad, el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Sala de lo Penal en una reunión de hace un par de semanas con la Comisión de Seguridad planteaban que hay algunos temas como la urgente reforma a la Ley Orgánica Judicial para el tema de depuración de jueces, que es importantísimo seguir dando los respaldos de manera unificada como país, y que dotar a las instituciones que tienen la mayor responsabilidad del combate a la criminalidad es fundamental, y en eso creo que tenemos algunos retos. La Asamblea Legislativa tiene pendiente ratificar un crédito que permitiría que el país cuente con un laboratorio científico que no base nuestra Fiscalía y el órgano judicial en las pruebas para condenar delincuentes únicamente o principalmente en criteriar delincuentes. Ese es un punto clave, pero los recursos de la PNC Medio Mundo traslada las preocupaciones por las condiciones en las que ellos están en los distintos puestos, subdelegaciones o delegaciones policiales. El problema de los vehículos, está haciendo honor a su antecedente de dirigente de fútbol, el general. Entonces se necesita... No, me indicaba que ya se le había acabado el tiempo, por eso es que él se necesita fortalecer la institucionalidad del país en materia de combate a la criminalidad, porque no es un problema de la policía únicamente, es del órgano judicial, es de la Fiscalía, y en eso tenemos que seguir avanzando. Y creo que la cercanía del evento electoral, más allá de las presiones que los grupos criminales hagan, es importante que la ciudadanía y la delincuencia nos vea juntos en contra de la criminalidad y en favor de los salvadoreños y salvadoreñas honradas del país. Luis, ¿han funcionado los planes? Bueno, funcionado habría que ver de qué punto, desde qué prima los podemos apreciar, porque recordemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha catalogado a los grupos criminales, a las maras y pandillas, al nivel de los yakuza japonés, al nivel de los zetas de México, pues. En cuanto al despliegue militar que se tuvo recientemente en el país, podemos decir que eso nada más sirve para delitos comunes,
desplazamiento del delito, carteristas, robos de celulares, pero las estructuras criminales bien cimentadas en su operatividad, las maras y pandillas en este caso, que es el cáncer que está asediando a nuestro país, no se ha erradicado, al contrario, el día de hoy ametrallaron un bus en Santa Ana, emboscaron a una patrulla de la PNC y resultó herido un policía. Es decir, enfrentamientos a lo largo del año han habido muchos. Tenemos más de 40 elementos policiales asesinados, 21 efectivos militares. Es decir, en épocas pasadas, años atrás, no se miraba este tipo de accionar en contra de los escudos de la población que son las autoridades. No podemos limitar el aspecto de seguridad, enfocarlo solo netamente en cuestión de homicidios, sino que abarca diversas aristas, pues son concomitantes en cuanto a reinserción, la prevención. Correcto. Entre los territorios controlados creo que es un punto clave que no se ha hecho. Tuvimos lamentablemente al amigo periodista que asesinaron del la canal semana pasada. 21, Megavisión. Lo tuvimos a él, al policía con su familia. Los emboscan fácilmente en sus lugares cuando ellos salen de licencia, pues en sus viviendas, cuando van a visitar familiares. Es decir, los policías cuando están de licencia están altamente desprotegidos. Expuestos. Exacto. Y si Estados Unidos ha catalogado a estos grupos criminales de la índole, como lo mencioné anteriormente, de los yakuza, de zetas, que son gente de narcotráfico, altamente armados, se deben de tomar medidas un poco más extremas y más de choque para desarticularlos, pues, si no vamos a estar viendo siempre, lamentablemente, asesinatos a diario. Tuvimos a septiembre, que fue el mes donde más homicidios ha habido en el 2017 en el país. Esperemos de que eso no vuelva a suceder, por lo menos en noviembre, diciembre, que es una época en la cual los pandilleros inclusive someten a los ya sea empresarios de buses, de negocios, microempresas. Bueno, hasta aguinaldo les piden, ¿no? A eso iba, que piden los mal llamados aguinaldos, pues. Recordemos que Fusades hizo un estudio el año pasado, y yo creo que no escapa hoy de su actualización, en el cual la microempresa son las más afectadas en cuanto al nivel de extorsión. ¿Por qué? Porque la macroempresa, las empresas grandes, tienen un mejor poder adquisitivo para poder pagar seguridad privada. Sí. Quieras o no, a la gente que está emprendiendo inicialmente se ve entorpecido por este tipo de la mal llamada renta. Es decir, afirmar que las medidas están dando resultado es muy aventurado realmente, pues, porque estamos viendo escenas chocantes, gente que encuentran que tenía días, semanas de desaparecidos. Tuvimos el caso de un policía, lamentablemente, recientemente, que había desaparecido. Es decir, a las personas que están desapareciendo es otro flagelo en nuestro país que no se le está poniendo atención. Y yo creo que eso es muy importante, que también las autoridades vean cómo investigan a los desaparecidos, y un punto bien determinante, crear un equipo multidisciplinario para que atiendan a las familias de los elementos que han asesinado. Es decir, si el policía era el que llevaba la comida a la casa, el sostén del grupo familiar, estas familias están desprotegidas. Inclusive sus vidas corren peligro por los mismos pandilleros. Ellos viven en zonas donde los comparten como vecinos. Por eso podría decir que es complejo el asunto, y no se ve una reacción inmediata, un poco mejor estructurada, sino que básicamente yo lo veo, se puede analizar como un poco antojadizo de lo que puede ir resultando en el momento. Si las estructuras están atacando de esta forma, hagamos esto, saquemos tanques, posicionémoslas en lugares que afectan el turismo. Un turista que venga a El Salvador y ve soldados, ve Homer, difícilmente va a querer regresar, o va a decir, este lugar está en guerra. Inclusive hay muchas empresas que traen turistas, que hacen viajes recreativos, turoperadores. Exacto, turoperadores, están teniendo ese problema. Han disminuido esos ingresos, sus visitantes, por lo mismo, porque quieras o no, eso perjudica la economía y está relacionado. Es el mensaje, ¿verdad? Sí. Don Mauricio, su opinión, por favor. Bueno, yo creo que el tema es de relevancia en función de la coyuntura nacional. Y yo creo que hay que ponerle ya una reflexión bastante enérgica a esta situación, y tenemos que comenzar los salvadoreños, y especialmente el gobierno, a reconocer lo que realmente está sucediendo. Hay que sincerar esa situación, reconocer qué realmente está pasando. No podemos seguir atribuyendo éxitos y validando filosofías en disminución del índice de homicidios, que es una estadística válida, pero no reflejan
la realidad de la violencia en su integralidad en El Salvador. ¿Por qué digo que tenemos los salvadoreños y el gobierno que reconocer? Cuando en los quinquenios anteriores, antes de que el Frente tomara el poder, habían 9 homicidios diarios y en el Templo de Flores fueron 6. Posteriormente incrementan en el periodo del presidente Saca. En los 8 años de gobierno del Frente tenemos 47.500 homicidios. 47.500 homicidios. ¿Desde el 2009? Desde el 9, los 8 años. De los cuales le tocan 16.200, le tocan al gobierno de Sánchez Serén y el resto le tocan. Desde el 2014 para acá. Sí. Estas son estadísticas. Esto lo validan las cifras, lo validan los números, lo validan realidades. No es dialéctica ni sofismas. Adicionalmente, como decía el colega, 15.000 desaparecidos que no han sido tomados en cuenta de acuerdo a las estadísticas, lo que en criminología se llaman estadísticas oscuras, porque no salen, ahí quedan. No es que sean malintencionadas, tampoco estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay una estadística oscura en lo que estamos midiendo. Hay una percepción de la población donde el 42% aseguran que quien mandan son la pandilla. Ahí está la estadística. Y la última encuesta del diario El Mundo, precisamente. Creo que sí. Pero el problema es que basémonos en estadísticas, basémonos en números para saber qué es lo que realmente pasa. Si no, hay que tenerle miedo a la realidad. A la realidad hay que enfrentarla, porque juntos vamos a restablecer la seguridad en el territorio. Juntos vamos a destruir la criminalidad. Pero si no aceptamos que ese 42% de la población lo asegura en principio de la realidad que vive, no es ni ideológico ni fundamentalista. ¿Esto qué nos dice? Que están contrastando el poder entre la pandilla y el gobierno legítimamente establecido. Esto es muy peligroso. Adicionalmente, las mismas estadísticas nos dicen que el delito que técnicamente impide más el desarrollo económico y social es la extorsión, y la realizan los que tienen el poder en el territorio. Tú hablaste del control territorial. Aquí se sigue hablando del control territorial, pero no es cierto de que esté incorporado con su valoración estratégica. No es cierto. Y lo dicen los datos, lo dicen los números, lo dicen los planes, lo dice todo. Tú los agarrás y los revisás y ahí los vas a ver. El 86% de la población dice que la criminalidad ha aumentado. El 86% de la población. Está la estadística. 86% dice que la criminalidad ha aumentado. Y el 45% dice que hay un mal desempeño de la autoridad. Dije, el tema es de alta relevancia en la coyuntura nacional. Cuando nosotros académicamente hacemos revisiones para posicionar un problema, tomamos estadísticas y tomamos hechos. No estamos tomando otra cosa más que eso. Los números hay que interpretarlos, no mienten, y nos llevan a plantear cuál es la hipótesis o la tesis que vamos a desarrollar. Con estos números que he dicho, ¿qué nos refleja? Que estamos secuestrados por la criminalidad. Me quiero ir a una pausa, sin embargo tengo preguntas. Recuerde usted que damos paso a nuestros anunciantes, pero no interrumpimos. Seguimos nosotros en Facebook con nuestros amigos televidentes. ¿Quiere escuchar las respuestas? Acompáñenos. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Arrancamos este segmento
precisamente presentándoles a todos ustedes el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos en su madera las han suscrito. Arrancamos, producción, dice así: pandilleros ametrallan microbús en Chalchuapa, asesinan al motorista y un policía resulta herido. Niño de 12 años que jugaba a su bicicleta recibe disparo en la cabeza en ataque de pandilleros. Documento revela arsenal de armas en poder de la pandilla en la jurisdicción de Lourdes Colón. Tribunales suspenden audiencias porque pandilleros impiden entregar citatorios a testigos e imputados. ¿Qué tal eso? Un agente lesionado y un pandillero capturado tras enfrentamiento en la jurisdicción de Chalchuapa. Una mujer y 2 hombres asesinados en la Santísima Trinidad, jurisdicción de Ayutuxtepeque. Gremio de periodistas condenan enérgicamente, al igual que la Iglesia Católica, el asesinato de camarógrafo, nuestro colega de Canal 21, Grupo Megavisión. Diputados endurecen penas contra asesinos de policías, militares y sus familiares. Fiscalía General de República dice que peritaje en caso expresidente Funes es oscuro y confuso e incompleto. Este día arrancó, señores, el proceso de enriquecimiento ilícito en contra de la ex primera dama y el señor Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, que dice que está siendo perseguido por el mismo gobierno que le llevó al partido, por el mismo que hoy por hoy está en el poder. Increíble, pero bueno, paciencia. Tomamos posesión rápidamente, nuevamente en esta tribuna de entrevista, y vamos con más elementos en Misael Mejía, que en alguna medida ya vimos nosotros que la población salvadoreña está reaccionando en uno de los tantos comentarios, por ejemplo, porque la población salvadoreña no está cansada, está harta de la situación que está viviendo nuestro país. René García, algo que ya lo comentábamos en la pausa comercial, pero que lo compartimos en Televisión Nacional, dice que aquí no se trata de endurecer penas, sino de que poner la pena de muerte. Incursión a zonas rojas sería un buen comienzo. Además, ayudaría a sanear cárceles, ya que son erogaciones inútiles, alimentando únicamente a criminales. Misael, ¿realmente el tema de pena de muerte sería la panacea? Y le pregunto porque nosotros vemos a algunos diputados, uno en particular, que anda ofreciendo a diestra y siniestra la pena de muerte. Y a mí me causa en algún momento extrañeza, pena ajena, porque hay que tener una medianía de conocimiento para no crearle falsas expectativas a la población salvadoreña. La primera de eso es, don Mauricio, que en los países en los cuales se implementa la pena de muerte hay que tener un derecho comparado en el cual no se ha terminado la delincuencia. Al contrario, de pronto matan a la víctima y se ejecuta la misma persona que ha cometido el ilícito penal. Pero por otro lado, a mí me llama muchísimo la atención que en este periodo de campaña electoral se ande ofertando esto cuando se le está jugando con la inteligencia del pueblo salvadoreño. Si para hacer una reforma, Misael, de este calibre, se necesitan 2 asambleas legislativas. Ojo a los diputados que andan ofreciendo este tema como que fuera carta interminable al niño Dios. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Pero adicionalmente la Sala de lo Constitucional ha determinado, don Mauricio, Luis, que se necesita una en medio de la otra. Es decir, para una pena de muerte se necesitan 9 años, señor. Por favor. Mira, yo creo que hay intervención de fuerza, el legítimo derecho de uso de la fuerza del Estado. Es importante seguirlo utilizando. Este gobierno ha hecho una enorme labor en ese tema. La cantidad de delincuentes que han muerto y el esfuerzo de golpear cabecillas de estructuras criminales es fundamental, pero esa no puede ser la única solución. Y como bien tú decías, el país es firmante de una serie de tratados y compromisos internacionales a los que se firmaron desde hace ya varias décadas.
y que primero habría que denunciarlos para luego renunciar. Correcto. Y además, como bien tú apuntabas, las reformas para modificar la Constitución requieren que lo apruebe una legislatura y lo ratifique una siguiente. Pero yo creo que en relación a la intervención directa en algunas zonas es importante afinar los niveles, y una de las conclusiones a las que la Comisión de Seguridad junto al gabinete, junto al fiscal, junto al presidente del órgano judicial y presidenta de la sala llegaba era a mejorar los niveles de inteligencia en el país, y que a partir de eso, no a la loca, debe hacerse una intervención mucho más fuerte en algunos territorios, pero el país conoce además de experiencias exitosas propias acá, porque aunque la problemática nos aturde y nos complica, en general tenemos franjas del territorio nacional donde pasan años sin el cometimiento de ningún tipo de delitos. Y es importante hacer acopio entonces de esa experiencia que se tiene en municipios como La Vuelta, Los Ranchos, Arcatao, en algunas zonas de la misma cabecera departamental como Guarjila, que es uno de los cantones de la cabecera de Chalatenango, buena parte de la franja norte de Morazán, en la que la ciudadanía pasa largos años sin conocer el cometimiento de delitos. Eso tiene a la base un tejido social, no necesariamente la intervención y la presencia de la fuerza pública, y hay un tejido social construido incluso en los años de la guerra, donde las comunidades asumen un papel de protección. No, es que no es armados que hacen eso, es decir, cualquier ciudadano que llega a disfrutar del clima, de la naturaleza, de los ríos, que hay, regalando armas a la población. Es que mira, eso también es una actitud oportunista en la que es que algunos tienen el descaro de plantearlo, pero otros lo han hecho a lo largo de décadas. Es que mira, el negocio de las empresas privadas de seguridad en el país, solo te quiero dar un ejemplo. La mayoría de empresas privadas cobran entre 500 y 600 dólares a las empresas, a las comunidades o a las colonias grandes donde prestan el servicio. ¿Cuánto le pagan a un guardia de seguridad privada? La mitad o menos de la mitad de eso. Significa que por cada uno de ellos, los dueños de las empresas privadas de seguridad se embolsan entre 200 y 300 dólares. Multiplica eso por 26,000 que hay en el país y es un gran negocio. ¿Pero por qué no lo reúnen el segundo negocio, mira, ahí hay un artículo que se está discutiendo en la Comisión de Defensa, no en la Comisión de Seguridad, que lamentablemente no se ha logrado establecer los mecanismos para que la Policía Nacional Civil, la División de Armas y Explosivos, ejerza mayores... Ahí hay un limbo jurídico por un artículo en el que generan presión quienes hacen negocio, y que algunos de ellos o son financistas o son correligionarios son financistas de algunos diputados. Y de partidos políticos de derecha. Porque hay diputados ahí que andan ofreciendo hasta armas de fuego. Pero mira, el segundo negocio más rentable en el mundo es el de las armas y las municiones. Claro, ese no es un tema después que de las drogas. Después de bueno, hay diputados que andan metidos en las drogas también. Han muerto varios diputados en el país o fuera del país. Oficiales que han vendido, oficiales militares que estuvieron involucrados en venta de armas a pandilleros. Bueno, claro, esos son los temas de fondo en los que... Hay gente de la Fuerza Armada que está siendo investigada yo creo que es importante venta de armas. Que no solo la Asamblea Legislativa, porque mira, la voluntad del FMLN en este tema de ponernos más rigurosos en la importación, la comercialización y la aportación de armas de fuego, siempre ha estado, y tenemos propuestas, iniciativas del FMLN en la Asamblea Legislativa, pero la ciudadanía, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la misma Iglesia, debe ejercer un rol mucho más protagónico y activo en estos temas. El detalle es que también la ciudadanía, quieras o no, está exigiendo medidas bastante inmediatas. Tuvimos el ejemplo, bueno, abonándole lo que decía el diputado, que hay zonas del país en las cuales no hay homicidios y pueda que sea así. 40 municipios. Sin embargo, el problema, y esto que es grave, que en zonas de la capital que antes no sucedían delitos de este tipo, como el que pasó la semana pasada, el viernes por la noche, en un restaurante en El Escalón, llegaron 20 tipos armados con escopetas. A 100 personas. Es decir, años atrás no veíamos este tipo de accionar. No. La criminalidad en la capital
para ser más puntual, ha evolucionado y ha ido mermando a la población. Tecnificándose también. Exacto, tecnificándose la operatividad. Y por eso es que sucede lo que tú estabas mencionando de políticos, y son varios que quieren proponer aprobar pena de muerte. Sí, y que saben que no se puede, hombre. Si aquí no son pupusas las que se están tirando, no, y el problema y estos políticos lo deberían de saber. El problema del país es que este país existe una anarquía. Si realmente inventan leyes, para poner un ejemplo, supuestamente hay una nueva ley para multar a los que manejan lento en el carril izquierdo. ¿Qué tal eso? Me pregunto yo, ¿cómo hacen para multarlos? Tenemos en las ciudades gente que se adueña de las calles. Nadie hace nada. Pero mira, el problema que yo quisiera centrarme siempre en ello es que centrarse en mucha filosofía y mucho palabrerío sin aterrizar, como por ejemplo hablar de los homicidios sin el control territorial, académicamente es incorrecto, hombre. Hay que aceptar esa realidad y verán si no es cierto que esa situación mejora. Adicionalmente, cuando se habla de lo que tú hablaste, de los grupos armados y todo, miren, los acuerdos de paz tienen sus errores de origen. Y en la reforma constitucional se borró de soplón las dos leyes que daban el control de los territorios, porque no pueden haber 3 millones de policías, que era la ley del servicio civil, la ley de las patrullas. Del servicio territorial se llamaba. No, la primero es la defensa civil y el otro es el servicio territorial. Se suprimieron los dos de tajo por toda una razón eminentemente política, ideológica, sin pretender desconocer de que habían algunos excesos de fuerza y abusos de parte de ellos. Eso hay que reconocerlo. Pero tampoco la destrucción que se hizo, la implementación que se hizo de la Policía Nacional Civil, que le dan la misión de lo urbano y rural, ¿dónde están en lo rural? Si en las colonias, en los barrios, en los caseríos tenemos problemas, y digo tenemos porque somos los salvadoreños los que lo tenemos, no es el gobierno, el FMLN, él está de turno ahorita. Él es el responsable ahorita de esa recuerdo que conducción. hace 10 años se creó la Policía Rural. Por eso. No se le potenció como debió de ser. No funciona. Es que miren, el problema realmente está en eso. Yo sigo insistiendo, si nosotros los salvadoreños y el gobierno en especial, que es el responsable de la conducción de esto, no acepta esa realidad, vamos a seguir igual. Porque vamos a hablar de las capturas de la droga en alta mar. Pues ese es un esquema aparte. Y eso es parte de lo que está atrás de la criminalidad. Y es un esquema que está compartido. Sí va con la criminalidad, pero va más en lo internacional que en lo nacional. La influencia que tiene el narcotráfico en El Salvador como línea de paso no es un eje fundamental sin dejarlo a un lado por completo, porque tiene algún grado de influencia. Ahora, pero abrogarse cuando están los gringos, están los centroamericanos, está todo, porque todo eso está a través del monitoreo, es lo que se llama la seguridad centroamericana compartida. Sí, pero hay otras investigaciones propias, como el hallazgo de los 12,5 millones en efectivo. ¿Barriles? Los barriles que la Fiscalía General... Eso fue a través de... Miren, en la Hacienda del Recolado. Fue en el país. Fue en la Hacienda del Recolado. Sí, en el país. Pero eran chapines que se vinieron de allá, que trajeron ese dinero. No está vinculado al narcotráfico. No, pero está bien, pero es atendible lo que está diciendo, porque al final quien terminaron procesando es el que cuidaba la Hacienda del Recolado. ¿Y los demás dónde está? Eso fue en la administración del señor fiscal general de República, Barahona.
Por eso, pero y que el señor Martínez echó mano de eso y que no sabemos ni qué se hicieron. Mira, ¿cierto? Mira, Sergio, a mí sí me interesa. Compró los terrenos. Y hoy se está medio construyendo. No. Hoy se tiene que investigar si se pagó un precio justo por los terrenos. Debería de entregar Usted sabe cuentas, que por la actual fiscalía. No, pero ahí vamos si la vara vale realmente lo que se pagó. Usted sabe lo que estamos hablando, ¿verdad? Perfecto. Pues lo que yo te quería decir era que en la coyuntura actual. No, pero los diputados asesinados en Guatemala también, con vínculos, por lo menos según la investigación de la Fiscalía de Guatemala. Yo creo que el factor. Que eran de arena. Claro. Y Chintle y Veneno, que era de Abusón. Sí, el hermano de Robertillo. ¿Quiere decir algo de eso? Según la investigación de la Fiscalía General de Guatemala, vínculos con narcotráfico y $10 millones en los vehículos. Es que lamentablemente se ha tenido mucha relación. Tenemos a diputados en Estados Unidos detenidos, exdiputados también que están detenidos, que han estado ligados. Diputados suplentes también. Exacto. Diputados suplentes que en su momento ganaban $500 y les han decomisado como 10 carros. Pero el problema realmente es en la cantidad de homicidios, las maras, las extorsiones, es producto de eso. No, al revés. O lo otro es producto de lo que sea. Mire, el narcotráfico es el que está encima y se lucra porque las pandillas les cubren el negocio que hacen. Entonces, y la cocaína y las drogas de alto precio no se consumen en las comunidades del país, es en la zona. Si la tesis es esa, académicamente y científicamente, el problema tiene una solución mucho más fácil de la que yo creía. Porque lo que yo creía realmente era si son las instituciones o los planes. O sea que para usted el narcotráfico es hijo de las pandillas. No, yo no estoy hablando, yo no hablo en términos empíricos, yo hablo en términos académicos. Yo hablo en términos de estudio y para eso lo he estudiado. Entonces, el asunto es así. Hay un grado de influencia en el narcomenudeo de cómo pagan con esa situación, pero eso no es el problema real y objetivo de la violencia que tiene El Salvador. Ese es un elemento que está en el entorno, pero no gravita como el elemento fundamental de ello. Sí, es el negocio más lucrativo del mundo. Los 47.500 homicidios en estos gobiernos son una preocupación. Que no son producto del narcotráfico. Algo muy importante, pienso yo que también para que la población también se equilibre en este aspecto, recordemos que hablando con datos, el PNUD determinó que la mano dura había sido un fracaso. Es decir, la represión no puede volver nuevamente a la palestra porque vamos a obtener resultados negativos. Y por otra contraparte vemos las encuestas recientes que la población está descontenta y que se siente secuestrada por las maras. Es decir, los polos opuestos no han dado los resultados que la población necesita. Aquí es donde necesitamos un acuerdo político para que podamos implementar algo mejor. ¿Y estos planes han dado respuesta, Luis? Es que ese es el problema, que tampoco. Por eso, porque usted habló de la super mano dura, o la mano dura, blandita, peluda, cualquiera, ¿verdad? Pero los de ahora han dado resultados. Según las encuestas lo reflejan. Es que el tema es que el problema se construyó por décadas. Y si tú vas y le preguntas al alcalde de Sonsonate, y le preguntas a la alcaldesa de Cojutepeque y te va a decir que en el municipio que gobierna, que es del Partido Arena, hay una disminución importante en el cometimiento de delitos. No lo estamos diciendo nosotros. La semana pasada pero el representante de Naciones Unidas en el país, particularmente el PNUD, que es el ente junto a OEA y a la Unión Europea de generar y facilitar el proceso de diálogo permanente que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, hacen un reconocimiento de la integralidad del plan. Obviamente, en materia de prevención de violencia, los resultados no los cosechas de inmediato. Lo que en cualquier política pública seria de seguridad se requiere es integrar a la par, no adelante ni antes, el esfuerzo de control y represión del delito, que aquí lo que tenemos es un achaque al gobierno, como hace el general en su planteamiento, a partir de que la Policía Nacional Civil fuese la única en garantizar el tema de control y represión del delito. Mira, si el órgano judicial ni la Fiscalía General de la República dependen del órgano ejecutivo, y por mucho esfuerzo territorial, incluso exponiendo su vida, que nuestros policías, los miembros de la Fuerza Armada hagan, mientras la Fiscalía General de la República no solo
mejore sus capacidades, depure su institución, se transparente lo que se hace y el órgano judicial mantenga el nivel de corrupción que todo el mundo sabe y que además en la última reunión, si algo a mí me alegró particularmente, es la afirmación del presidente de la Corte y la presidenta de la judicial hay corrupción. No le creo, no. Estás haciendo sarcasmo, pero lo que te quiero decir es que ellos han asumido un compromiso de llevar cuanto antes a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley Orgánica Judicial que permita hacer por mandato de ley, porque no es así, procesos de depuración permanente. Ahora, aguánteme un ratito, porque Misael, ese no es un tema del Ejecutivo, es un problema del Estado. Pero yo quiero preguntar esto porque usted acaba de decir algo que es interesante. Don Mauricio Luis Misael, usted acaba de decir que la Fiscalía no depende ciertamente como Ministerio Público. Y no pretendemos eso, no es ese depende, punto. pero tampoco tiene que hacer su labor. Y mi punto no es defender, pero tampoco dependían de Arena en su momento. O sea, fíjese que interesante que usted... ahora, son 8 años que tiene el gobierno, pero que el ministro diga, necesitamos 5 años más para recaudar... No, yo estoy tratando de salvarlo porque... El diagnóstico para decir que en 5 años se va a resolver la criminalidad, sería bueno que se pudiera observar. No, y le vamos a preguntar a la población. Rafael Carpio dice, estamos en un estado fallido. Misael, don Mauricio, Luis, amigos televidentes, señores, ¿sí o no? O sea, la pregunta es bien sencilla aquí. Porque un ministro de Seguridad habla de 5 años para ver reducciones, es decir, están pidiendo ya 5 años más. O sea que morirán 25,000 personas más, como lo dijo don Mauricio, para ver cambios si fallecen 5,000 o no, y si estos no han fallecido. Es decir, van a haber cambios si a estos no se los terminan quebrando. Precisamente, yo hice la pregunta, ¿qué nos está fallando? ¿Nos fallan las instituciones o nos fallan los programas? Estamos haciendo... O los actores, don Mauricio. Por eso las instituciones. Cuando hablo de las instituciones están las personas. Pero cuando hablo, en algo nos estamos equivocando, estamos haciendo algo incorrecto. ¿Por qué razón? Porque será el plan un instrumento vigente para lograr los objetivos. ¿Es necesario adecuarlo o no? ¿Es necesario revisar las estrategias o no? Yo no voy a hacer una discusión de tipo ideológica porque a mí no me interesa. La seguridad no tiene ni colores partidarios, mucho menos ideología. Pero el principio de realidad nos está diciendo que tenemos serios problemas. Hay que revisar las estrategias. Aquí hablan de que nos reunimos, de que dijimos, pero de lo que nos reunimos y lo que hemos dicho, que realmente se ha convertido en una realidad, nada. Hasta el momento, mira, el control hasta el momento nada. Pero el control penitenciario en el país es uno de los resultados positivos que tenemos en esto. Cuando en el país se había restringido los niveles de órdenes desde los centros penales. El problema de los centros penales, por ejemplo, en abril de este año, pero miren lo que dice $18,000. Vaya, pero mira, dentro del centro penal. Lee esto que dice aquí. Que dice el director de la Policía Nacional, dice, asesinatos de policías desde las cárceles. Aquí está. ¿Quién lo dijo? El director de la policía. Misael. Sí, y aquí está. Nunca en la vida hemos tenido el control de la... No, mire, ese humo ya no se vende. Aquí vamos a la realidad. Yo digo, si me viene a decir el director el ministro de Justicia o el diputado, tienen abogados, tienen familiares, me viene a decir el día de ayer que voy a tener que esperar 5 años para el control territorial y que vamos a esperar 5 años para terminar esa plaga. Señor, perdóneme. Inaceptable. 20 tuvieron ustedes y no pudieron, general. 20 años gobernaron el país y no fueron capaces de resolver el ustedes tema. prometieron el caso. Yo no hablo de ideología, ya dije. Pues sí, pero... Hable académicamente. Si quiere hablar conmigo, hable académicamente. Sí, profesor. No, sí, puedo ser su profesor porque tengo la condición académica que usted no tiene. Simple y llanamente, así es la vida. No tengo la formación militar que usted tiene, que no necesariamente hay que sentirse orgulloso de eso, por favor. Yo sí me siento orgulloso. Bueno, yo no, porque no lo soy, ni espero serlo tampoco. Yo creo que es importante acá que retomemos el tema porque también la población necesita saber los datos. Yo mencionaba hace poco, si vamos a hablar también de que los penales se han recuperado, en Ciudad Barrios, en abril del 2017, decomisaron $18,000.
Decomisaron al interior. en el interior, decomisaron 1.600 ilícitos. teléfonos celulares y satelitales también, laptop, iPhone, no sé si iPhone, Paneles pero solares. cuestiones electrónicas, paneles solares. Es decir, pero ¿qué tipo de control se tiene? No podemos controlar los penales, mucho menos vamos a controlar los territorios afuera. Yo creo que a eso hay que ponerle mucha atención, porque realmente tenemos doble centro de operaciones. Esa es la penales, realidad, pero como territorios. digo, si la aceptamos y aceptamos la responsabilidad que tenemos cada uno, vamos a tratar de reconvertir lo que estamos haciendo. Ahora, yo les planteo a ustedes una cosa, caballeros, el tema es bien sencillo. Misael, ¿usted cree que realmente, don Mauricio, Luis, se puede solucionar este tema cuando en las comisiones que se están discutiendo, general, en las discusiones, yo estoy sentado con un narcotráfico como diputado, yo estoy sentado con un pollero como... Señores, yo no estoy diciendo nombre y apellido, ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Estoy hablando con una persona que cada vez que levanta la mano le recibe el hombre el maletín negro. Usted piensa que vamos a solucionar el tema. Es decir, estoy hablando con los delincuentes o saco al CIRRA y al directo y se miran más bonitos que muchos diputados, con el respeto de ustedes dos que están ahí. Vamos a salir adelante realmente. Pero es que mira, yo sí te quiero decir una cosa, independientemente de las concepciones que son ideológicas en un momento determinado, yo personalmente, en lo que conozco de la Asamblea en estos 3 años, yo a los diputados que yo conozco, que son 84, que por 2 personas que hayan cometido error en el término individual, los otros 82 caigan en la misma calificación de los otros, me parece que no podemos pintar a todos con la misma brocha. Generalizar, porque ¿verdad? no debería de ser injusto. Sí. Con las personas que todavía no se les han investigado, ¿verdad? Hay que esperar. Bueno, que investiguen. Sí. Si nadie está... Lo que yo le quiero decir es una cosa. Con las personas que yo me relaciono, puedo tener diferencias ideológicas, pero señalarlos de esa medida, me parece que sería... Aguánteme un ratito porque producción me está diciendo que si no, no nos van a dar aguinaldo a fin de año. Y es correcto, hay que vender. Es importante, Misael, usted no me va a venir a dejar a mí un sobre con pisto. ¿O sí? No, yo no. Pausa, en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias. Tenemos esto, señores. Y aparece usted ahí, mire, diputado Misael, para que vea que buscamos la mejor fotografía. Diputados difieren sobre quién manejará registro de pandillas. ¿Por qué, don Mauricio? Pero yo quería antes, Sergio, responder a algo que tú mencionabas antes de que nos fuéramos a la pausa de Televisión Nacional, que tiene que ver con algunos diputados vinculados a la criminalidad. Yo por lo menos sí te puedo asegurar que ningún diputado del FMLN hasta hoy ha aparecido ni involucrado en narcotráfico, ni pollero, mencionaba vos, y no sé qué otras cosas más. Pero al señor José Luis Merino lo vinculan a la FARC. Pero eso es una campaña bajera. Que es una campaña? Sí, es una campaña de desprestigio. Estados Unidos. Sí, que Estados Unidos diga una cosa no quiere decir que para nosotros eso debe ser santa palabra. Pues sí, pero si parte del problema del narcotráfico en el mundo tiene que ver con una política equivocada de Estados Unidos en ese tema. Sí me alegra realmente que hable de la campaña y de esa situación, porque cuando habló de los diputados de Guatemala que murieron en Guatemala, sí los mezcló automáticamente y habló. O sea que a ellos los mataron por campaña también. No sé, yo no puedo ser bocón de decir algo que no conozco ni tengo un testimonio, como no lo tengo. Yo me baso como no lo tengo de don José Luis Merino, tampoco lo puedo acusar. Yo sí conozco a José Luis Merino y puedo asegurar de la transparencia y calidad de ser humano. Yo no conozco de lo que se le acusa, yo lo conozco, yo dije de lo que se le acusa, de lo que se le señala, no tengo un testimonio para venir aquí a señalarlo. Yo me baso en lo que la Fiscalía de Guatemala ha planteado, no he dicho que es mi opinión tampoco. ¿Y por qué los Estados Unidos no valen y la Fiscalía de Guatemala sí vale para usted? Sí, lo dijo. Eso me parece que eso es contradictorio. Sí, pero no lo ha dicho una autoridad judicial o fiscal aquí en relación a José Luis Merino. Ahora el mono Jojoy encontraron. Correcto, pero en relación a los diputados del partido Arena en su momento, quien lo dijo fue la CICIES. No, fue la Fiscalía General de Guatemala. La CICIES se fundó en base a ese caso y al final resolvió. En eso concluyó el proceso de investigación. Yo le quiero decir,
Dicen que quien dijo lo de José Luis Merino fue el Departamento del Tesoro, que tiene la unidad de control de armas, drogas y por una computadora que encontraron en Colombia. Pero yo creo que esas cosas mejor dejémoslas. Una computadora que sobrevivió a un racimo de granadazos y de bombas, que no hubo nada, que la destruyó cuando ahí desaparecieron. Yo honestamente, por favor. Yo no tengo interés en eso, no tengo interés. Yo vine a hablar de la violencia y de la seguridad. Quienes meten asuntos ideológicos aquí son otras personas. Yo no voy a caer en ese juego. Aquí definitivamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que revisar es realmente lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo es... Si está correcto, sigamos, hombre. ¿Y cuál es el problema? Pero los resultados que tenemos no son suficientes. Y es más, no son sostenibles en el tiempo. No están dando resultados. Y lo poco no son sostenibles en el tiempo. Nos vamos a acordar, nos vamos a recordar. Entre más pase esta situación, el tiempo se nos está acabando. Estamos en un camino. El fiscal dijo aquel día en una reunión que hay que hacer el sistema conjunto de inteligencia. Eso fue hace 3 semanas, 2 semanas. Pero el registro de miembros de las maras también le han pedido. Sí, pero ese es otro. Ese es ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo? Es que la realidad es que no estemos de acuerdo. Hay una discusión que a mí en el orden personal me parece que tiene sentido y es un poco técnica. Yo no me he ido hacia un lado o hacia otro, pero dicen, ¿quién es el usuario mayor de esto? Es el director de la policía. Otros dicen, no, tiene que ser la fiscalía, pero no es que no estemos de acuerdo. Estamos en una discusión que me parece sana. Porque agarrar algo solo así, con los ojos vendados, porque fulano lo dice como que es Moisés, bajando del monte con las tablas, tampoco la cosa es así, ¿verdad? Sí, que después la quebraron. Después la quebraron, sí. Luis. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que menciona el general Vargas, que realmente hay que dejar a un lado el tinte ideológico, pues, porque, quieras o no, también cuando gobernaba a la derecha, y eso no es un secreto, pues siempre se tenía un lobby de parte del partido de izquierda achacando constantemente los programas, todo lo que se implementaba, y eso es necesario, pues es sano en el aspecto hacerlo de una forma que realmente vayamos a desvirtuar lo que no está bien hecho, y realmente es necesario seguirlo haciendo, pues, pero cuando caemos ya en cuestión demasiado netamente ideológica, la población también eso le choca. Sí. Por eso muchas veces en las encuestas podemos ver cómo la población está desencantada con los políticos. Mire hacia allá que lo están grabando cuando hable, por favor. Como hay tantas cámaras, no sé para dónde ver. No, excelente. Sí. Y abonando lo que decía él también, es decir, no podemos enfocarnos solamente en una cuestión, en diferentes soluciones, sino que hay que hacer un diagnóstico esencial. ¿Por qué? Porque yo mencionaba lo de cómo el gobierno ha dicho que van a necesitar 5 años para 5 años más. 5 años más. ¿De dónde han sacado ese diagnóstico? O porque ya viene las elecciones, no sé, es todo antojadizo, pues, y no solamente el gobierno, lo que tú dices, ofreciendo penas de muerte, realmente vemos una pre-campaña ya a finales del 2017, nada organizada, no muy bien pensada. Pero mira, yo primero creo que hay que leer el plan El Salvador Seguro, hay que revisar algunos documentos, que es lo que el ministro ha retomado para abordar el tema de prevención y particularmente lo que requiere recuperar el tejido social. Yo creo que efectivamente en la comisión hacemos algunos esfuerzos, más allá de las discusiones serias que se tienen. La semana recién pasada, desde la Comisión de Legislación se emitieron algunas reformas al Código Penal para incrementar los años de cárcel a los delincuentes que se vean involucrados en el cometimiento de delitos a familiares o miembros de la policía, Fuerza Armada, jueces o fiscales. Y esas medidas que aprobaron en protección a los miembros de la Fuerza Armada realmente llenan sus expectativas. Es que mira, no es lo único, es que eso es... ¿Usted votó por eso, no? Voté por solidaridad y por sensibilidad, pero realmente eso resuelve. No, es que mira, es un esfuerzo integral, porque aquí se mencionó por parte de don Luis que quedan desprotegidas las familias de los miembros de la Policía Nacional Civil. Eso no es cierto. Mira, el seguro
de todos los policías y miembros de la Fuerza Armada que han fallecido se ha pagado el 100%, pero además este gobierno ha institucionalizado una serie de programas y particularmente a las esposas, a las viudas de los policías, héroes asesinados en su totalidad, se les ha brindado una oportunidad laboral. Lo que sucede es que, y voy a plantear algo aquí que quizás no debiera de decir, algunos de los medios de comunicación inmediatamente y en aras de hacer noticia, porque las noticias buenas no se venden, es el amarillismo, es la sangre, es la noticia negativa, la que la gente, es el sensacionalismo, sí, se acercan a los familiares de los policías asesinados y por razones de seguridad no van a decir, mire, me acaban de entregar el monto total del seguro. La misma familia se han acercado a las autoridades después para plantear de que así lo tenían que hacer. Yo creo que es importante dejar claridad de que hay un programa de becas para la totalidad de hijos menores y mayores de edad. No tengo tiempo, don Mauricio. E incluso generación no está como muy de acuerdo, don Mauricio. Mire, la situación fiscal del país es muy delicada. Hay falencias, pero no se quieren reconocer ante la población. ¿Por qué? No sé. Porque sincerarse en un problema es aceptar una realidad y de ahí comienza el producto de corrección. De los fondos de contribuciones especiales y de la telefonía se tomó para reforzar a esas personas porque no habían pagado los seguros y había algunos que estaban. Adicionalmente, hay 4 soldados. Hay una señora que habló y dijo que hasta dentro de 4 años le van a pagar y ahorita está en discusión que no les han dado para la cuota de alimentación, para los contratos pendientes de 7.300 soldados, calzado y uniforme. Aguánteme un ratito, me sigue comentando, voy a pausa porque seguimos en Facebook. Volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias. El Salvador, ya no tenemos tiempo para más. ¿Algo más? Que estaba viendo algo. Bueno, compartió acerca del dinero que han pedido. Bueno, mira, yo la realidad es que sigo pensando y que para mí no hay transparencia ni hay rendición de cuentas clara. Y le puedo poner esto. En los 100 millones, primero hablan son 5 millones nada más para la investigación científica del delito. Pero acá hablan del edificio en La Paz y en San Salvador, que ya lo están terminando allá y lo siguen metiendo en los 100 millones. Pues, ¿de qué están hablando? Sí, la policía no resuelve con un edificio, con una delegación. Señores, ya no hay tiempo para más. Va a peligrar el aguinaldo. El aguinaldo, sí, señores, de verdad que... O sea, yo tengo familia, yo no sé usted, diputado. Sí, también. Cuídese, gracias. Igualmente. Luisito, un gusto, Sergio. Un gusto, Luis Contreras, yo sí lo llamo a usted por su nombre, fíjate. Sí. Y un saludo a Oscar, que nos escribió. Un placer, don Mauricio. Marcial. A tus órdenes. Ok, viene Olimpia 33, todo deporte, señores. Y saludamos a uno de nuestros patrocinadores, que es COSAVI DRL. Aquí lo tenemos. Me desplazo rápidamente y les presento la participación ciudadana de esta noche. La pregunta decía así: según su criterio, ¿qué tanto cree usted que el endurecimiento a las penas para aquellos que atenten en contra de los elementos de la policía, de la seguridad pública, reduzcan el índice realmente de homicidios a este sector? Un 12% dice que mucho, un 24% poco y un 64%, señores diputados, les está diciendo el pueblo salvadoreño que no va a cambiar nada. Van a seguir matando a miembros de la corporación policial y del ente castrense. Será ese día mañana, que descanse. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.